Bienvenidos a otro video más de Marauto. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. Hoy venimos con otro caso de diagnóstico. Vamos a ver este fallo de un Chevrolet Alto en el cual el motor estaba muy inestable y exceso consumo de combustible. Vamos a ver cómo solucionamos este fallo y las precauciones que siempre hay que ver o hay que tener antes de hacer cualquier diagnóstico, ya que, bueno, a veces se hace gastar mucha plata al cliente y de repente es una falla sencilla siguiendo los pasos de diagnóstico, ¿ok? Bueno, primero que todo, antes de continuar con el video, suscríbanse, compartan, denle me gusta, apoyen al canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido que les gusta y les ayuda en su diagnóstico, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo todos estos videos que les puede ayudar en sus fallas, ¿ok? Bueno, amigos, hoy, como les dije, tenemos un Chevrolet Alto, el cual tenía una falla en mínimo muy inestable. Acá, bueno, para hacer este diagnóstico hay que entrar por Suzuki para poder ver los códigos de falla e incluso ver los datos en vivo para ver qué ocurría, ¿no? Ahí podíamos ver que estaba la luz también permanecía la luz de check encendida, aunque en ese momento estaba solamente el switch abierto. Aquí estamos siguiendo la ruta de diagnóstico, Chevrolet Alto, SM. Bueno, ahí se puso un poco borrosa la imagen, pero bueno, sí se puede seguir la ruta de diagnóstico todavía. Bueno, primero que todo, confirmamos la falla del cliente. Si había, al momento de encender el vehículo, estaba demasiado inestable y mucho olor a combustible. Como código de error, bueno, teníamos sensor MAT y también teníamos un mal funcionamiento en el TPS. Vamos a ver los códigos en vivo para ver qué nos muestra. Bueno, lo primero que hicimos fue borrar los códigos de error para verificar que en el momento de encender el vehículo efectivamente sí nos presentaba el código, ¿ok? Ahí sí está encendido, nos sigue presentando la luz del motor, le damos códigos de avería y se nos vuelven a presentar los mismos dos códigos, referente a lo que sería nuestro TPS y el sensor MAC. Vamos acá al siguiente video, vamos a ver los datos en vivo. Acá podíamos apreciar que con el switch abierto aquí ya había como un error, ¿no? Vamos a enfocarlo otra vez bien, ahí lo podemos ver. Presión absoluta del colector o del múltiple de admisión que aquí debería tener, con el switch abierto deberíamos tener la presión atmosférica. Como vemos, está en 0. Y posición de la mariposa en 2, según el sensor, 12%. Fíjense que lo estoy acelerando y fíjense que muchas veces se va a hacer y vuelve y marca. No es una lectura, como que no es una lectura correcta. Hay una falsa señal que está entrando hacia la computadora y no está viendo que el sensor esté trabajando correctamente. Ahí encendimos el vehículo y ahora fíjense que sube a 120, 123, o sea, la presión absoluta no es la que debería estar marcando. Entonces, bueno, vamos a proceder a seguir haciendo el diagnóstico, a ver qué pasa adelante. Pero antes de eso siempre tenemos que tratar de apoyarnos en información técnica, amigos. Siempre es muy importante buscar información técnica. Acá yo conseguí este diagrama de Chevrolet Alto, en el cual, que se fijan, nos vamos a ubicar en esta parte de la página, en la que tenemos el sensor MAC y tenemos el TPS y su respectivo cableado. Vamos a ver que tenemos un cable naranja común entre los dos sensores, incluso con el sensor de temperatura de aire también es el mismo cable naranja, que sería la tierra o la masa que alimenta los sensores. La alimentación o los 5 voltios lo vamos a tener por un cable gris con raya roja,
también sea en el sensor MAC como en el TPS. Y las otras dos líneas serían la señal de cada uno independiente. Vamos a ver en cada uno, acuérdense aquí, fíjense que nos dice que el pin número 1, que sería nuestro cable naranja, es la masa. El 2, que sería el cable del centro, va a ser la señal del sensor, y el número 3 es la alimentación del sensor, ¿ok? Aquí para que tengan una idea de los pines y los colores que se van a revisar en este diagrama. Vamos a ubicarnos las pruebas que se hicieron. Acá ya estando en el vehículo, podemos ver que acá encima tenemos, fíjense, sensor MAC, TPS y sensor de temperatura de aire. Fíjense que la temperatura de aire tiene un cable naranja que debería ser su masa, ¿no? Y lo mismo lo estamos viendo tanto en el conector del sensor MAC como en el sensor TPS. Ahí revisando la línea del centro, tenemos 5.1 voltios. Normalmente este voltaje está más abajo, está como en 4.9, la señal de 5 voltios de referencia con la que va a medir la computadora la señal que sale. Pero fíjense lo que estaba pasando. En una esquina debería haber masa, que sería nuestro cable naranja, pero en la otra también había masa. ¿Ya? Entonces ya ahí podíamos ver que la alimentación de 5 voltios al sensor estaba ida a tierra. Acá vamos a desconectar un momento del sensor TPS y vamos a ver que es la misma lectura. Estaba caída la línea de 5 voltios o estaba ida masa. Y ya por ahí podríamos empezar nuestro diagnóstico a ver si era el cableado o efectivamente era la computadora que tenía los fallos. También aquí medimos 4.6 la línea de señal, ¿no?, del sensor TPS. Vamos a buscar acá, vamos a buscar el otro video. En este video vamos a ver, tomé la continuidad entre el de 5 voltios y el de la señal. Bueno, acá la imagen está al revés, pero podemos ver que estaba el multímetro puesto allá en continuidad. ¿Por qué no marca nada acá? Bueno, en este momento la computadora estaba desconectada, amigos. Fíjense, estaba desconectada. El compañero allá, en el momento que la conecte, vamos a ver una continuidad en el multímetro. Esto nos va a dar una idea de que el daño, o sea, para descartar el cableado. En el momento que, fíjense, que lo conectó, ahí tenemos entre el pin que sería el naranja y el gris con raya roja. ¿Ya? Ahí nos podríamos dar una idea de que el cableado no tenía ningún problema. También vamos a ver que se va a volver a desconectar. Se va a volver a desconectar la computadora. Incluso acá, fíjense lo que hice. Vamos a darle pausa. Puse uno de los pines en el cable naranja, que sería la masa, y en el otro conector, que sería el del sensor, el del TPS, no, perdón, el del MAC, puse el cable del otro cable de señal al pin gris con raya roja, que debería ser el de alimentación hacia el sensor. E igualmente teníamos una continuidad. En ese momento le dije a mi compañero, desconecta otra vez la computadora. Vamos a esperar que cuando se desconecta, nos fijamos que ya en el multímetro no existe esa continuidad, lo que nos indicaba que nuestro cableado estaba perfecto, sin necesidad de destapar ni desarmar mucho. Muchas veces tomamos esto como que vamos a desarmar todo el cableado y es un trabajo ya que es innecesario. Ya haciendo esas medidas ya podemos saber que nuestro problema es la computadora. Bueno, acá desarmé un poco la computadora, que es lo primero que me fijé, bueno, que tenía ya un trabajo hecho, y tenía estas dos pistas se estaban pegando, ¿ok? Estas dos pistas se estaban pegando. Lo que hice fue que las calenté un poco y las reconstruí para poder hacer una reparación. Fíjense que ahí ya incluso con un cuchillo ya podía pasarlo en el centro de las dos
y no había ningún problema. Este vehículo también el cliente me había dicho que se había inundado, el vehículo se había inundado y por eso desde ahí comenzaron los problemas. Pero más que todo fue en el momento que él dice que mandó a destapar esta computadora como para que le hicieran mantenimiento porque le entró agua y desde ahí quedó con esa falla. Lo que me imagino fue que hicieron algún tipo de reparación y bueno, quedó esa soldadura mal hecha en esa parte y hacía contacto entre la línea de tierra hacia la computadora y los 5 voltios que iban a la alimentación de los sensores. Ok, ahí pudimos ver que no teníamos códigos de error. Ahora sí vamos a comprobar los valores otra vez del TPS y el sensor MAC. Ya acá había una buena señal de que todo había quedado perfecto. Vamos a esperar acá a elegir bien los datos. ¿Qué podemos ver? Bueno, perfecto que ya solamente con el switch abierto tenemos la presión atmosférica, tenemos 98 kilopascales. Y podemos ver que ya el TPS, el acelerador responde si lo piso o lo suelto. Ya hay una lectura ya más coherente con lo que se está haciendo. En el momento de encender el vehículo, queda encendido, apaga, fíjense que se apagó la luz del check engine que la utiliza aquí en esta parte. Y vamos a volver a verificar el funcionamiento del sensor. Acá podemos ver la computadora, la utiliza por este lado de la guantera. Y vemos que fíjense que la presión atmosférica ya está en lo aceptable, está entre 30 y 40 kilopascales en marcha mínima, según la altitud que me encuentro, ¿no? Y ya podemos verificar que todo está trabajando perfectamente. Fíjense que acá puse las revoluciones para que vean que mientras acelero hay un movimiento o que cambia la lectura tanto del TPS como del sensor MAC. Y ya podemos ver que todo está trabajando perfecto. Verificamos otra vez que no haya ningún tipo de código de error. Y bueno, ese fue todo el diagnóstico. Ok amigos, espero que les haya gustado este caso de diagnóstico. Suscríbanse, compartan, denle me gustan, apoyen al canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido, ya que sé que todo les ayuda a ustedes al momento de hacer sus reparaciones y a nosotros nos da ese impulso para seguir haciendo todo este tipo de contenido. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo caso de diagnóstico.